A veces creemos que el liderazgo empieza cuando otros escuchan. Yo he aprendido otra cosa muy diferente. El liderazgo empieza cuando nos escuchamos a nosotros mismos. Este módulo no es para convencer a nadie, es para mirarnos dentro y saber de dónde vienen nuestras heridas, nuestras decisiones, nuestros actos de valentía y por qué elegimos servir. Yo no nací líder, a mí me formó la vida, los miedos, los fracasos, las dificultades y esa sensación profunda que uno no puede pasar por la vida sin ser útil. Quiero contarte mi historia y a través de esta contarte lecciones de liderazgo. No para que me conozcas mejor, sino para que sobre todo conozcas tu propia historia. Porque liderarse a sí mismo empieza ahí, en entender quién eres y por qué haces lo que haces. La primera lección que les quiero compartir es encuentra tu llamado. Yo recuerdo el día exacto en el que entendí que el silencio también es una decisión. Yo tenía más o menos 16 años, me había lanzado para ser personero de mi colegio y perdí, aun cuando lo quería con todas mis fuerzas. 6 meses después, cuando estaba recostado oyendo una emisora, oí una entrevista de una líder y esa líder decía algo así como lo siguiente: cuando nos quedamos callados frente a una injusticia o frente a algo malo que está pasando, nos convertimos en cómplices. Ese día no solo desperté, sino que decidí quién quería ser. Fui al colegio, convocamos revocatoria de mandato, me volví personero y decidí qué quería hacer en la vida. Y ahí aprendí la primera gran lección de la vida, que debemos comprender cuál es nuestro llamado, qué es lo que nos mueve, qué es lo que no nos gusta, lo que nos da rabia y convertir toda esa energía en el propósito de nuestra vida. La segunda lección es que para liderar se necesita acción y sobre todo mucha constancia. Y eso lo aprendí hace muchos años cuando mi papá nos pidió el favor a mi hermano y a mí de llevar a unos novillos de una finca a otra. Y un camino que era de hora y media se convirtió en 5 horas. Tuvimos que luchar, tuvimos demasiadas dificultades, pero al fin lo logramos. Ese día entendí una cosa que me ha acompañado durante toda mi vida, que para que muchas cosas sean posibles, se requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y a veces de muchos sacrificios. El liderazgo no nace del talento, nace de la constancia. Y uno se lidera a sí mismo cuando el propósito pesa más que el cansancio. La tercera lección es entender el enorme poder de conectarnos con nuestra vulnerabilidad. Yo era un niño, vivía en Pasca, Cundinamarca, tenía 10 años y ese día iba para la escuela con mi perrita, con Paquita. A pocos minutos de haber pasado por la estación de policía de ese municipio, comenzó a haber una toma guerrillera. Yo corrí para salvarme, pero poco tiempo después me di cuenta que mi perrita no pudo hacer lo mismo. Mi perrita murió en esa toma guerrillera y es algo que nunca se olvida. A veces la guerra no es una historia lejana, la guerra toca la puerta y nos causa profunda sensibilidad y profundas heridas. Esa herida me enseñó algo que nunca se me borró. El dolor también orienta. La sensibilidad no es una debilidad, es una brújula. Por eso defiendo la vida, por eso creo en la paz, por eso escucho a las víctimas, porque yo también fui testigo de una violencia que no elegí. La cuarta lección es arriesgarse para vencer el miedo. He tomado muchos riesgos en mi vida, pero uno de ellos fue a los 18 años viajar solo por Sudamérica como mochilero y fue una de las mejores experiencias de mi vida. A los 24 me lancé a la alcaldía, sin maquinaria, sin plata, sin experiencia. A veces en la política la única certeza es el miedo. Me volví a lanzar años después. No fue valentía, fue decisión. Una decisión contra el miedo a perder, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a volver a intentarlo. Pero afortunadamente lo logré y me volví un alcalde de Fusagasugá. Aprendí que detrás del miedo están las mejores cosas de la vida y cuando nos arriesgamos nos encontramos a nosotros mismos, lo que tenemos, nuestra fuerza, lo que somos en realidad. Por eso siempre le aconsejo a cualquiera que me pregunte que nos atrevamos a enfrentarnos al miedo. Quinta lección, conectar nuestro propósito con el servicio a los demás. ¿Por qué estoy en lo público? Porque pienso que puedo ser útil. Y porque cuando uno tiene un talento o un propósito y no lo utiliza, es una forma de traicionar al mundo, de traicionar a los demás. Yo sirvo y ayudo a los demás porque eso llena mi alma, porque me conecta, porque es mi propósito y porque sé que hay gente que lo está pasando muy mal. Mi propósito es simple: inspirar y desarrollar el liderazgo en otras personas. Porque hacer una obra puede durar años, pero transformar a una persona puede durar por generaciones. Así que pregúntense en el fondo de su corazón, cómo lo que ustedes hacen y aman se puede conectar con el verdadero propósito de ayudar a los demás, de apoyarlos y de servirles. Eso
va a hacer que sus actos resuenen en toda la eternidad. La sexta lección tiene que ver con buscar siempre darle valor a las personas. ¿Qué significa eso? Ayudarlas, potenciarlas, apoyarlas. Y hay una vieja idea, y la vieja idea consiste en que todos estamos conectados. Es decir, no vale la pena una vida en la cual nosotros no ayudemos y apoyemos a los demás. Y un líder es mejor líder en la medida en que la gente que está al lado de él crece, se desarrolla y alcanza su máximo potencial. Y esto me hace acordar de una historia. Cuando yo era alcalde tenía que salir a las calles a verificar que la gente tuviera puesto el tapabocas o que no estuvieran reunidos. Y en una de esas salidas me encontré en un barrio de Fusagasugá que se llama La Florida a un niño de 13 años en un andén escondido y agachado. El niño estaba fumando droga y fue tal el impacto para mí ver un niño de esa edad consumiendo droga que me propuse hacer algo por la juventud de mi ciudad y sobre todo de la comuna norte de mi ciudad. Hicimos unos meses después el Centro de Integración e Innovación Social. Con esto quiero decirles que cuando nos preocupamos en realidad por los demás, podemos hacer que nuestro propósito de frutos se materialice y logre cosas grandes. Y a la final el poder solo tiene sentido cuando está al servicio de los más necesitados. Séptima lección de liderazgo. El liderazgo empieza de adentro hacia afuera. Yo no soy una persona perfecta, pero trato de hacerlo mejor. He luchado para tener clara mi perspectiva, los valores que me guían, los principios que son los rectores de mi vida. Y a ustedes les quiero aconsejar algo que es muy importante. No podemos recorrer un camino si no tenemos una brújula. Tengan claro qué los mueve en la vida. Tengan claro qué cosas no van a negociar. Tengan claro cuáles son los valores que los definen, qué cosas van a defender, cuáles son los principios que jamás negociarían, porque eso va a hacer que sean personas realmente con carácter, que caminen por la vida y que a pesar de todas las dificultades que puedan llegar a pasar, ustedes tengan un centro claro, un centro que los guíe, un centro que los lleve a hacer cosas vitales por su propia vida y también por la humanidad. 8. Busquemos un problema para resolver. En este país en el que nosotros vivimos, hay gente que aguanta hambre, mujeres perseguidas y maltratadas, niños que no tienen hogar, personas que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia y muchos problemas. Nuestra labor consiste en buscar un problema que nos conecte, que se conecte con nuestras habilidades y con nuestro propósito y resolverlo. No hay nada mejor en la vida que sentir que hemos sido útiles para algo. Por eso, en esta lección quiero aconsejarles que busquemos problemas que nos den sentido, los cuales resolver. Y eso va a hacer que en el fondo hagamos cosas que valgan la pena. 9. Conectemos. Si llegaste hasta aquí, tal vez conozcas muchas cosas sobre mí, pero eso no importa. Lo que importa es que te conozcas a ti mismo, que sepas cuáles son tus heridas, cuáles miedos te acompañan, pero sobre todo que intentes conectar con la historia de las demás personas, qué tenemos en común, qué nos hace humanos, por qué quiero levantar mi voz, qué es lo que le da un sentido diferente a mi vida, por qué nos sentimos parte de este mundo y para qué estamos en este lugar. Gracias por llegar hasta acá. Quiero contarles que hacemos esto porque creemos que para cambiar el país debemos tener mejores líderes, líderes más preparados, más humanos, que se conecten más con su propósito, que entiendan que en su historia hace parte de la historia de todo un país o de toda una comunidad. Quiero decirles que si les gustó este módulo, sigamos con el siguiente y es influir con propósito. Porque ahora que nos hemos conectado con lo de adentro, que hemos revisado nuestro liderazgo interno, estamos listos para poder cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo debemos conectarnos con otras personas. Un abrazo muy especial y ahí nos vamos viendo.